Así que vamos a orar, iglesia. Padre, en esta hora te damos tantas gracias por la bendición que tú nos das una vez más de estar juntos, reunidos en tu nombre. Ahí es donde tú, Señor, envías bendición y vida eterna. Padre, damos gracias por este tiempo de comunión, este tiempo de adoración, pero también un tiempo donde disponemos nuestros oídos para escucharte a ti. Danos oídos espirituales para oír tu voz. Danos ojos espirituales para ver a Cristo en tu palabra, Señor, y que en todo tú seas glorificado en esta reunión, Señor, y en todo momento. Te damos gracias en Cristo Jesús y todos decimos amén y amén. Bien, con el favor de Dios, hoy vamos a terminar nuestra serie que estamos llevando ya por unas 4 semanas. Esta sería la 4ª sesión de la serie La Trampa. ¿Cuántos han estado siendo ministrados a través de esta palabra? Creo que Dios ha estado hablando a nuestro corazón, confrontando nuestra vida, alertándonos para que no caigamos en las trampas y las mentiras de Satanás. Quiero que me acompañes a 1 de Timoteo capítulo 6, donde estamos centrando esta serie. Si tú no has tenido la oportunidad de estar aquí en las reuniones pasadas y te has perdido de esta serie, quiero invitarte a que vayas ahí a una computadora o en tu celular y te metas a YouTube, y tenemos ahí las series en el canal de la iglesia Avivamiento de Amor. Sería bueno que quizá para el próximo domingo tengamos ahí en pantalla un ejemplo, ¿verdad? De cómo se llama o cómo es el canal, para que no batallen al buscarlo. Pero está muy accesible, solamente ponen el nombre de la serie La Trampa y ponen Iglesia Avivamiento de Amor y va a aparecer la serie. Son series en audio, pero están todas secuenciadas, así que usted puede escucharlas todas, las que estamos predicando aquí los domingos. Bien, 1 Timoteo capítulo 6, y vamos a ir al versículo 9. Y dice así la palabra de Dios: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, ¿qué? Dolores. Este mismo versículo o estos 2 versos que leímos los hemos leído también en una versión más actual, la traducción literal, y dice así, escuchen esto: pero los que piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Ahí el nombre de la serie. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Lo que acabamos de leer es una advertencia de lo que Pablo le está enseñando a su hijo en la fe, Timoteo. Y le dice: a aquellos que han perseguido las riquezas de este mundo, aquellos que han amado el dinero, aquellos que han caído en la trampa de la avaricia, han sufrido mucho y han abandonado al Señor. Así que es una advertencia para este hombre de fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque el verso siguiente, el verso 11 dice: pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios, por eso aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él y ama a todos los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. Eso es el verso 11. Entonces vemos que todo el verso 9, el verso 10 es una advertencia para que Timoteo sea librado de esta trampa. Y me encanta que en el verso 11 vemos que Pablo lo anima, lo exhorta a que él sea diferente, a que él sea un verdadero discípulo del Señor. Y esa palabra completamente es para cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos del Señor? Buenos discípulos de Cristo. Pero somos conscientes de algo. Somos conscientes de que estas trampas son peligrosas,
que lamentablemente es fácil caer en una de estas trampas y es necesario que nuestro corazón esté alertado, esté siempre alerta en contra de las acechanzas y de las trampas del enemigo. Estas tentaciones que aparentan ser buenas o que están disfrazadas de ciertas virtudes, pero que necesitamos nosotros a la luz de la Escritura tener cuidado y estar protegidos como una especie de vacuna contra la avaricia y contra el amor al dinero. Hemos estado ya en 3 sesiones hablando de los peligros de la avaricia, hablando inclusive algunos ejemplos y inclusive aprendiendo cómo vencer esto en nuestras vidas, cómo recibir el antídoto en contra de la avaricia. Pero hoy quisiera enfocarme en algunos puntos que quizá perdemos de vista cuando hablamos de la avaricia. Y para empezar, primero quisiera definir a la luz de la Biblia lo que es la avaricia. El significado de la palabra avaricia en el griego es la palabra pleonectia y significa deseo desmedido de tener más. Es un deseo desmedido por acumular. Porque en sí, cuando hablamos de la avaricia, muchas personas han dicho o externado: es que no es malo desear tener más, es que no es malo desear tener éxitos en la vida, es que no es malo que nosotros queramos tener quizá una mejor posición económica, y es verdad, no es malo eso, no es malo tener deseos de superación. Pero ojo con esta palabra. La palabra pleonectia tiene que ver con un deseo desmedido. Cuando hay una situación en el corazón donde la prioridad y donde hay una situación de ser totalmente desmedido, cuando lo único que importa es obtener más y más cosas materiales, más y más dinero. Esta palabra como verbo en la Biblia también es la palabra pleonecteo, y fíjense lo que significa: aprovecharse de las personas, aprovecharse de las situaciones y circunstancias para obtener más bienes materiales. Y es ahí donde me quiero centrar. La palabra avaricia por sí misma aparenta no ser tan mala, o aparenta poder ser justificada por un deseo de ser exitoso en la vida. Pero el problema con la avaricia es que te va llevando a tener otras circunstancias pecaminosas en el corazón. La avaricia te va arrastrando a cometer otros pecados mortales en la vida. Y fíjate bien, también la palabra avaricia como sustantivo es la palabra pleonectes, y esta significa estar ansioso de tener más y más. O sea, no hay límites, no hay como decimos aquí, una llenadera. Y estas ansias por acumular, por tener, este deseo desmedido por querer obtener más, va llevando al hombre a una situación donde su corazón se envuelve en situaciones pecaminosas y donde va acometiendo pecados que quizá nunca pensó cometer, pero que esta avaricia en el corazón lo va llevando a esas situaciones. Hoy quiero que veamos algunas citas bíblicas donde la Biblia específicamente habla de la avaricia, pero habla de aquellos pecados que acompañan a la avaricia. ¿Está listo para ir conmigo a algunas citas bíblicas? Primero, vamos a Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Sé que aparecen en la pantalla. Los de casa siempre debemos de traer nuestra Biblia a la mano. ¿Lo tenemos? Primera de Samuel, capítulo 8. Lo voy a leer en la Reina Valera igual. La mayoría tenemos esa versión. Y dice así el capítulo 8, verso 3 de Primera de Samuel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes, dice, se volvieron. ¿A qué dice?
Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fíjate bien, la avaricia, un hombre avaricioso, una mujer que ha caído en la avaricia, va a permitir o va a aceptar o va a procurar el soborno. Va a pervertir el derecho. ¿Cuántos saben que es malo sobornar? ¿Cuántos saben que es malo dar mochada? ¿Cuántos saben que a Dios no le agrada eso? Ay, pastor, no sabía, yo quería bendecir a los policías. Trabajan tanto y quería yo bendecirlos con algo, ¿verdad? Quiero decirle, hermano, el soborno es pervertir la ley, pervertir el derecho, lo que es justo, lo que es honesto. Y para ser librados de las consecuencias, para ahorrarnos tiempo y a veces decimos dinero, entonces caemos en situaciones de soborno. Pero la avaricia va a llevar a ese corazón, como dice aquí claramente en el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre. Un hijo es llamado a caminar por el camino de su Padre Celestial. Dice, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fíjate lo que dice Proverbios 28, versículo 16. Proverbios capítulo 28, versículo 16. Dice de esta manera: el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. La avaricia, hermano, va a conducir a esa persona a la extorsión. ¿Y qué es la extorsión? Es la presión para obtener algo más de una persona. Cuando alguien te presiona, ¿te han intentado extorsionar alguna vez? Sí, anda muy de moda eso, ¿no? Que de repente te llaman y me dicen, sobrino, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, tío? ¿Cómo está usted? ¿Verdad? Y ya estoy aquí, mijo. ¿Dónde, tío? Pues aquí en la ciudad. Nomás que tengo un problema. No sé cómo llegar y un taxi me está cobrando aquí. ¿No crees que me puedas depositar 300 pesos o lo que tengas, verdad? No sé si ustedes les han hablado así. A mí varias veces. Un día estaba comiendo con mi esposa y hicieron como unas 5 llamadas hasta que contesté. Y lo primero que me dijeron fue, sobrino, ¿cómo estás? Y pues la verdad yo tengo muchos tíos, ¿verdad? Y muchos viven en Estados Unidos y ya ando aquí, mijo, ya crucé la frontera, ¿dónde nos vemos? Y dije, pues a lo mejor sí es, pero no me decía su nombre. Oye, tío, pero ¿quién eres? Pues tu tío, el que más quieres, ¿verdad? Tu tío, ¿cómo se dice? Tu favorito. Total que todo terminó en que él se enojó porque yo le seguí y gastó nomás tiempo y celular porque yo le seguí. ¿Sabes qué, tío? Mejor tú préstame, no traigo ahorita y puras de esas, pero era una extorsión. Me estaban presionando para que yo fuera y diera dinero y esa persona obviamente llevarse ese dinero. En otra ocasión me hablaron y me dijeron, papá, me tienen secuestrada. Le dije, ay, mi hija, pobrecita, voy a orar por ti porque yo ni hijas tengo, ¿verdad? Entonces pasó y ya después nos reímos yo y mi esposa, pero ha habido gente que también le hablan de esa manera y la presionan para que vaya a depositar dinero, la extorsión. ¿Y qué es lo que está llevando a esa persona a extorsionar a otro? La avaricia del corazón, y esto completamente bíblico. Vea conmigo a Jeremías 6, por favor. Jeremías capítulo 6, y vamos a ver también que la avaricia conduce al engaño. Jeremías capítulo 6, verso 13, dice la palabra del Señor, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Wow.
la avaricia va a conducir al pecado del engaño. Y qué tremendo es esto, porque uno de los adjetivos con los que la Biblia califica a nuestro enemigo, a Satanás, es el engañador. Alguien que engaña, alguien que miente para lograr sus objetivos. Y qué tremendo es cuando el corazón de un hombre, el corazón de una persona, amando tanto los bienes de este mundo, se corrompe al grado de engañar a otros solamente por el deseo desmedido de obtener más. Y quizás hasta este momento todos digamos, ay pastor, qué tremenda la persona avariciosa, ¿verdad? qué tremendo, qué bárbaros los que son avariciosos. Hermano, por naturaleza, todos nosotros debemos de cuidar nuestro corazón de la avaricia. Acuérdense que esta serie es un mantenimiento preventivo para nuestro corazón. Es para que nosotros estemos alertas, estemos nosotros cuidando nuestros corazones y sepamos nosotros las maneras en las que el enemigo quiere hacernos tropezar. Aquí mismo en Jeremías, pero ahora en el capítulo 22 de Jeremías, vamos a ir rápidamente y dice el verso 17. Jeremías 22. Verso 17. Dice así: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre, ¿qué? Aquí dice inocente, y para opresión y para hacer agravio. O sea, ha llegado el momento o el caso en el que por avaricia hay derramamiento de sangre. La gente está dispuesta inclusive a quitar a aquellas personas que les son un obstáculo para obtener sus deseos o para obtener aquello que ellos han soñado. Hermano, no nos vayamos muy lejos. Vivimos en un país donde la avaricia ha hecho estragos, donde por este deseo desmedido hace que tantas personas pierdan sus vidas inclusive. Hemos tocado hasta ahorita el Antiguo Testamento, pero esto está por toda la Biblia. Fíjate, vamos al Nuevo Testamento ahora, Romanos capítulo 1. Vamos a ir al verso 29. De hecho, todo Romanos 1 está hablando de un corazón avaricioso, de un corazón lejos de Dios. Del verso 29. Dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. O sea que la avaricia cohabita con toda esta clase de malicias, con toda esa clase de pecados, está rodeada de esa clase: injusticia, fornicación, perversidad, maldad, envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Qué tremendo es a donde puede llevar un corazón avaricioso. Primera de Tesalonicenses 2:5. Vamos a ver que la avaricia también lleva a la adulación. Si usted quiere definir de una manera muy práctica qué es la adulación, una persona aduladora es la persona que le gusta hacerle la barba a otra persona. Así lo entendemos mejor nosotros aquí en Mexicali. Capítulo 2, verso 5. Pablo está diciendo esto: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Verso 6: ni buscamos gloria de los hombres,
ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros, ¿qué? Carga como apóstoles de Jesucristo, de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, yo como apóstol pude haber usado palabras lisonjeras, adularlos, ¿verdad? Pude haber hablado de ciertas maneras para agradarles el oído y poder usar mi posición para que ustedes hicieran algo que yo quisiera que ustedes hicieran. Dice, pero no veníamos buscando ni la aprobación de los hombres, no veníamos usando esta posición que Cristo nos ha dado para obtener nuestros beneficios, sino veníamos haciendo la obra de Dios. Y qué tremendo es que hoy vemos precisamente en esta misma situación a tantas personas haciendo uso de su posición en una iglesia para obtener el beneficio de los demás. Qué tremendo es eso. Porque la avaricia en el corazón va a llevar a una persona siempre a tratar de estar adulando, haciéndole la barba a otra persona con tal de obtener lo que esa persona ha deseado en su corazón. Entonces, después de ver toda esta lista que acabamos de leer de pasajes, nos damos cuenta que el problema con la avaricia no es solo el deseo de acumular más y más, sino a dónde nos puede llevar un corazón lleno de avaricia. Es más, el problema con la avaricia no solamente radica en que no nos satisface Cristo y deseamos buscar otras cosas que llenen nuestro corazón, como ya lo hemos visto en otras sesiones, sino que la Biblia misma dice en Efesios capítulo 5 que la avaricia es idolatría delante de Dios. Y la palabra idolatría es una palabra que tiene mucho peso en la Biblia, porque la Biblia misma dice que para Dios la idolatría es abominación. Es una de las cosas abominables. ¿Qué significa que es abominación? Es algo que Dios repudia completamente. Es algo que Dios desecha. Es algo que ofende directamente el corazón, la santidad de Dios, a la persona de Dios. Esa es una cosa abominable. Y la idolatría es una abominación delante de Dios. Así que no estamos solamente hablando de una situación de querer triunfar en la vida. No estamos hablando de una situación donde el corazón se ve involucrado en todo este tipo de cosas que estoy hablando, que van alejando a la persona de Dios. Ahora podemos entender mejor 1 Timoteo capítulo 6, versos 9 y 10, donde dice que extraviándose algunos se apartaron de la fe, siguiendo esta riqueza, siguiendo la avaricia, dejaron a Dios. ¿Por qué? Porque hubo otro Dios con D minúscula que tomó su corazón. Ya no era Dios con D mayúscula, el Señor de todas las cosas, a quienes ellos estaban siguiendo, a quienes ellos le rendían su vida, a quienes ellos dedicaban su tiempo, su energía, su pasión, su adoración. Ahora era un Dios con D minúscula, al cual ellos estaban rindiendo su vida. Se apartaron de la fe, se extraviaron de la fe, y dice aquí después, y fueron traspasados de muchos dolores. La trampa de la avaricia, lo que nunca se le dice al hombre, es que detrás de perseguir las ganancias, detrás de ese deseo desmedido de acumular y de acumular, hay mucho, pero mucho dolor. Y el problema es que muchas de las veces, muchos de los casos, es demasiado tarde como para darse cuenta. En el 2011 murió uno de los hombres más ricos del mundo. Un hombre que pasó a la historia por los logros que él tuvo. De hecho, ¿quién tiene un iPhone aquí? Levántenlo. Es el hombre que inventó esos artefactos tan costosos. El hombre que diseñó la marca de la manzanita, ¿verdad? Apple. Steve Jobs murió en el 2011 por al parecer un cáncer de páncreas. Muy joven, él nació en el 55, échenle más o menos cuenta. Fue un hombre multimillonario, no solamente millonario, multimillonario. Años después de su muerte, su esposa sacó a la luz, no sé qué tan veraz sea esto, pero sacó a la luz y se llenó internet de eso, una carta que él escribió
y que quiso que fuera pública. Y según esto, lo que cuentan las redes sociales, y hay muchas, pero muchas páginas que lo dicen, que su esposa quiso que se hiciera pública la carta, la última carta de Steve Jobs. Si quisiera tomar un minuto, 2 minutos para leerla. Acuérdate, uno de los hombres más adinerados del planeta. Y él dijo antes de morir esto: he llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. En la oscuridad, cuando miro las luces verdes del equipamiento para la respiración artificial y siento el zumbido de sus sonidos mecánicos, puedo sentir el aliento de la proximidad de la muerte que se me avecina. Solo ahora entiendo, una vez que uno acumula suficiente dinero para el resto de su vida, que tenemos que perseguir otros objetivos que no están relacionados con la riqueza. Debe ser algo más importante. Por ejemplo, las historias de amor, el arte, los sueños de mi infancia. No dejar de perseguir la riqueza solo puede convertir a una persona en ser retorcido igual que yo. Dios nos ha formado de una manera que podemos sentir el amor en el corazón de cada uno de nosotros y no ilusiones construidas por la fama ni el dinero que gane en mi vida que no puedo llevarlos conmigo. Solo puedo llevar conmigo los recuerdos que fueron fortalecidos por el amor. Esta es la verdadera riqueza que te seguirá, te acompañará, le dará la fuerza y la luz para seguir adelante. El amor puede viajar miles de millas y así la vida no tiene límites. Muévete a donde quieras ir, esfuérzate para llegar hasta las metas que deseas alcanzar. Todo está en tu corazón y en tus manos. ¿Cuál es la cama más cara del mundo? La cama del hospital. Usted, si tiene dinero, puede contratar a alguien para conducir su coche, pero no puede contratar a alguien para llevar su enfermedad en lugar de cargarlo usted mismo. Las cosas materiales perdidas se pueden encontrar, pero hay una cosa que nunca puede encontrar cuando se pierde: la vida. Sea cual fuera la etapa de la vida en la que estamos en este momento, al final vamos a tener que enfrentar el día cuando la cortina caerá. Haga tesoro en el amor para su familia, en el amor por su esposo o esposa, en el amor por sus amigos. Trátense bien y ocúpense del prójimo. Según esto fue las últimas palabras o la última carta que Steve Jobs escribió para la gente y quiso dejarlo como una manera en la que la gente lo pudiera recordar, una reflexión de vida. Y creo que tenía mucha, pero mucha razón. Lamentablemente el hombre llega a este tipo de reflexiones o de pensamientos cuando es demasiado tarde, cuando su vida ha llegado prácticamente al final de sus días. Nosotros tenemos hoy en día la oportunidad, como decíamos al principio, de ser verdaderos discípulos del Señor, de que como hijos seguir el camino que el Padre nos ha trazado a través de la vida de Jesucristo y ser librados de la trampa de la avaricia y darnos cuenta que el verdadero gozo, la verdadera satisfacción y la verdadera felicidad nunca la encontraremos tras las riquezas de este mundo, sino que la verdadera riqueza se encuentra solamente en Dios y su reino, hermano. Mientras más rápido usted y yo comprendamos esa verdad, mientras más rápido abracemos eso, seremos librados de toda clase de avaricia y al mismo tiempo estaremos siendo librados de muchos otros pecados que van detrás de la avaricia, como ya lo vimos ahorita a la luz de las Escrituras. El deseo del Señor es que tú vivas en una verdadera libertad en esta tierra. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 que Cristo nos ha librado del pecado y nos ha libertado a una vida que puede experimentar la verdadera libertad.
Ya no somos esclavos del pecado. Ahora podemos experimentar una libertad verdadera en Cristo Jesús. Una vida que toma decisiones en Dios. Una vida que decide seguir el camino de Dios. Un camino que ciertamente está lleno de dificultades y de situaciones adversas, pero un camino que nos lleva verdaderamente a la vida eterna. Y que mientras pasamos por este camino, podemos experimentar el verdadero gozo, la verdadera llenura, la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción, la verdadera plenitud. Solamente se expresa y se experimenta en Jesucristo. ¿Tienes a Dios? Lo tienes todo. ¿No tienes a Dios? No tenemos absolutamente nada. Quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios y sé que he dado muchas citas bíblicas hoy, pero es bueno para usted y para mí que tengamos siempre un fundamento donde podemos nosotros ver en la Escritura. 2 de Corintios capítulo 8. El domingo pasado decíamos que el hecho del dar a Dios es una de las maneras en las que en la práctica Dios libra nuestros corazones de la avaricia. Mucha gente se ha preguntado el por qué ofrendamos, el por qué le damos a Dios de nuestros ingresos, por qué apartamos a Dios. Y el domingo pasado hablamos mucho sobre eso. Y vuelvo a repetirte, si tú quieres escucharlo, puedes ir a YouTube y puedes escuchar la plática o la predicación del domingo pasado. Les cuento esto porque en 2 de Corintios el contexto es ese. En 2 de Corintios Pablo está hablando acerca del dar. Está hablando acerca de cómo nosotros damos al Señor. Pero específicamente en el verso 8 de 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9, dice de esta manera: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos, ¿qué? Hermano, usted ya es rico. Quizá no se ha dado cuenta, pero usted ya es rico en Dios. Voltea con tu hermano que tienes a un lado, tú ya eres rico. Lo que pasa es que no es la clase de riqueza que este mundo puede apreciar. No es la clase de riqueza que este mundo valora. No es la clase de riqueza que este mundo le da prestigio. Es otra clase de riqueza mucho más alta, mucho más preciosa, mucho más poderosa. Y quizá a muchos de nosotros o a muchos de ustedes escuchar esto no les cause quizá mucha alegría o mucho gozo o no haya mucha interacción con esta palabra. Pero el problema no es la palabra, el problema no es la revelación de Dios. Nuestro problema es nuestro entendimiento. Todavía muchas veces tenemos una mente muy apegada al mundo y no la mente de Cristo. Y es por eso que todas las cosas que recibimos las filtramos de acuerdo al mundo y no de acuerdo a la vista o a los ojos de Dios. Y uno de los trabajos principales del Espíritu Santo es cambiar la mente del discípulo. Como lo dice Romanos 12:2, renovados en el espíritu de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y una vez que el Espíritu Santo empieza a renovar la mente del creyente, a hacerla nueva otra vez, a ponerla en el plano original en la que Dios le dio al hombre, la visión, la perspectiva de Dios en la mente del hombre, entonces podremos ver con claridad qué cosas en la vida son totalmente desechables y necesarias, y qué cosas son prioridad, y qué cosas son importantes, qué cosas son trascendentales, como lo que acabamos de leer. Cristo, nuestro Cristo, siendo rico, se hizo pobre.
al grado de poder expresar, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Al grado de humillarse hasta lo más bajo que hay, convertirse en el siervo de los siervos, el Señor de señores, el Dios de los dioses, humillarse hasta lo sumo de ser el siervo de siervos, aquel que le lava los pies a los hombres. Y en esa pobreza, solo en esa pobreza, pudo hacer que nosotros, que verdaderamente somos pobres, sin Él, ahora fuésemos ricos en Él, hermano. En la primera sesión, yo les dije que el oro que la gente aquí adora o que lo apreciamos, el oro, en el cielo solamente sirve para pavimentar las calles. Porque la riqueza del cielo, la riqueza de Dios, no tiene comparación. No es algo que vas y canjeas en el banco o que llena el corazón de orgullo o de soberbia. La riqueza de Dios, hermano, no son cosas materiales. La riqueza de Dios es todo concentrado en una persona y su nombre es Jesucristo. Usted y yo, y lo digo con toda certeza, no tenemos ni idea de lo que podrá ser estar un día frente a frente al Creador del universo. No tenemos ni idea de lo que va a ser poder presenciar el momento en el que el Creador de todo, el Señor de todo, estará frente a nosotros. El sol de justicia, el Rey de la gloria, frente a nosotros, y nosotros pudiendo estar delante de Él sabiendo que la única razón por la que podemos estar ahí es porque Él primero se hizo pobre para que yo fuese enriquecido por Él. Si tú tienes esa clase de riqueza, hermano, estarás vacunado con el hecho de querer perseguir las riquezas de este mundo. Aquel que no alcanza a ver la riqueza de Cristo o que menosprecia la riqueza de Cristo siempre tendrá una insatisfacción en su vida. Siempre se sentirá incompleto y siempre querrá ir tras acumular, cayendo en la trampa de la avaricia, creyendo que eso le traerá el gozo, que eso le traerá la satisfacción que necesita. Pero eso es el engaño. Porque la única manera en la que el hombre puede experimentar la verdadera plenitud y la verdadera satisfacción, vuelvo a repetirte, es teniendo a Jesucristo y experimentando a Jesucristo en su vida, hermano. Por otra parte, la avaricia, como vimos hace un momento, te llevará a una situación donde te extraviarás cada vez, te alejarás cada vez más. Porque, vuelvo a repetirte, la avaricia no solamente es el deseo desmedido de acumular, sino que la avaricia es primo hermano del engaño, de la adulación, de la extorsión, del homicidio, de la mentira. Toda esa clase de pecados que Dios reprende en la Escritura. Y es por eso que podemos leer en Efesios 5:5 lo siguiente: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Qué palabras tan duras, qué palabras tan fuertes. ¿Hasta dónde puede llevar la avaricia? Pero tiene mucha coherencia, hermano. Tiene muchísima coherencia eso. Acuérdate que para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo, de agua y del Espíritu.
Y alguien que nace de agua y del Espíritu es alguien que ha sido bautizado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que ha recibido al Espíritu Santo y que ha sido literalmente puesto, incrustado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y como lo dice Juan capítulo 1 verso 12, eso no es obra del hombre, sino es algo que Dios hace. Ese nacer de nuevo no es con un poder humano, sino con el poder de Dios. Él ha dicho, los cuales son engendrados no de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados por Dios, llevados por el Espíritu Santo a formar parte de la iglesia. ¿Y qué quiere decir todo esto que estoy diciendo? Que ahora estas personas tienen entronado a Dios en su corazón. Que ahora estas personas tienen la capacidad de amar a Dios, de seguir a Dios y de obedecer a Dios, cuando antes no eran capaces de hacerlo. Por eso cuando leemos en Efesios 5:5 donde dice que los avaros no tienen herencia, es porque esa idolatría quiere decir que no tienen a Dios entronado en su corazón. Dios, el verdadero Dios, nunca ha sido su Dios. Vemos por todos lados, hoy más que nunca, centros de predicación, iglesias, como queramos llamarlas, intestadas de esto, de gente que persigue el dinero. Un ejemplo muy claro lo tenemos no muy lejos de aquí. Unos hermanos que me predican y que predican esa prosperidad y que le dicen a la gente, en tu cuenta bancaria va a aparecer tanto dinero, solamente tienes que comprar esta rosa que viene de Jerusalén, solo tienes que comprar este aceite con el cual te vamos a rociar los pies, si tienes callos se te van a quitar, pero aparte vas a tener esto. Y uno ve eso. Yo creo que más de uno ha estado tentado en hablar y decir, bueno, pues si están diciendo tanta gente, ¿verdad? Hermano, qué tremendo es que se use la Biblia para eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que esa clase de personas caen en el engaño de la avaricia. No tienen a Dios, el verdadero Dios, entronado en su corazón. Su Dios es un Dios con D minúscula y se llama dinero. Y las personas que han caído en esa trampa no desean a Dios. Lo único que desean es salir de sus problemas, triunfar en la vida. Pero el camino del verdadero Dios es un camino que comienza diciendo lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. No estamos aquí para venderle sueños a nadie. No estamos aquí para emocionar a la gente y proyectarle una vida de millonarios. Como un disque profeta que dijo, Dios me mostró que para el 2019 todos los cristianos van a ser millonarios. Y ahí está la gente, Solo tienen que pactar ahorita para que eso suceda. Pero ahí está la gente diciendo, aleluya, lo creemos. Tan fácil y sencillo que es leer la Biblia y darte cuenta que no es la voluntad de Dios esa. Que no es lo que Dios quiere. Dios prosperará a algunos, enriquecerá a unos por su voluntad. Hay principios bíblicos que si los aplicas, hermano, tienen sus frutos. La diligencia. Dice que el hombre diligente, solícito en su trabajo, junto a los reyes se sentará. Por otro lado dice que el perezoso todo desea, pero nada alcanza. Que siempre sueña y dice, cómo me gustaría, y yo un día, y cuando sea joven, y cuando esté grande. ¿Y cuántos tienes? 48. Yo todo estoy joven.
Pues si estás joven, pero tienes que hacer algo. Tienes que usar tus manos, tus talentos. Porque el perezoso desea, pero nada alcanza. Después vamos a ver una serie de por qué viene la pobreza a la vida del hombre. Está muy interesante. Pero sin lugar a dudas, una de ellas es por la pereza. Hay principios bíblicos que si tú los aplicas, tú vas a ver la mano de Dios prosperándote, bendiciéndote. Pero yo he sido testigo de personas que Dios enriquece o Dios añade, pero es algo así que de repente. ¿Y sabes quién decide eso? Él es el dueño del oro y de la plata. Pero lo que sí sé es que a las personas que Dios les da, Dios también les demanda. Por eso mismo después, aquí dice, a los ricos de este mundo, ordénales que lo primero es que no sean ávaros, sino que sean dadivosos, generosos. Porque también Dios cuida el corazón de aquellos a los que Él mismo les ha dado. Pero hermano, la riqueza que a nosotros nos interesa no es esa, sino que nos podamos dar cuenta a la luz de las Escrituras y por la intervención del Espíritu Santo, los ricos que ahora en el presente somos en Dios. Quiero preguntarte una cosa. ¿Cuántos pudieron levantarse hoy en la mañana? ¿Pudieron respirar? ¿Pudieron ponerse su ropa? ¿Venirse en el carro, en el camión o como te hayas venido? Algunos echaron unos de borrego, otros no importa. A lo que quiero llegar, quiero decirte, estrenaste misericordia y quizá ni cuenta te diste. Estrenaste gracia y quizá ni siquiera eres consciente ni agradecido por eso. ¿Sabes cuántas personas en el mundo desearían tener el privilegio que tú tienes de poder venir a una iglesia y sentarte con toda tranquilidad y escuchar la palabra de Dios? Hay hermanos de nosotros que los matan por eso, que los persiguen por eso, que han perdido a sus hijos, a sus familias, por escuchar la palabra de Dios. Tú y yo estrenamos misericordia todos los días, estrenamos gracia. Y quizá después de ese sermón digas, pastor, pues siento como que esto no era para mí, porque pues yo ni feria tengo, ¿ah? Ahorita, es más, si traes 100 pesos, préstemelos. Hermano, el problema con la avaricia es que no tiene que ver con lo que tengas en la cartera. Hay personas que no tienen y son extremadamente avariciosos, por eso Dios no les da. Por eso se han cerrado puertas divinas, porque no han aprendido a esperar en la benevolencia y en la bondad de Dios. Han caído en la desesperación y han querido con sus fuerzas, cayendo en situaciones de engaño, manipulación, querer obtener sus necesidades. Cuando la Biblia nos enseña que nuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad y que Él es nuestro proveedor. Quiero cerrar esta serie diciéndote que el camino de la avaricia solamente nos va a llevar a la perdición, a extraviarnos y a ser traspasados de muchos dolores. Y esa no es la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios es que tú le creas a Él, aprendas a depender de Él, aprendas a obedecerlo a Él y puedas experimentar su voluntad en tu vida y puedas ver su mano bendiciéndote, prosperándote, añadiéndote conforme a su voluntad, viviendo una vida de gratitud, una vida de agradecimiento al Señor, siendo ejemplo a otros de cómo Dios es fiel con sus hijos, fiel con su pueblo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor.